¡Qué emoción estar aquí con todos ustedes! Estamos celebrando 4 años de sembrar semillas de conciencia y estoy muy contenta y muy feliz de que puedan estar aquí acompañándome, y a los que se van a unir después y los que van a ver este video mucho después, muchísimas gracias por conectar, por estar aquí. Para mí es un día de mucha celebración y les agradezco a todos los que se van uniendo a este en vivo. Y pues bueno, tenemos invitado de lujo, que no solamente es un invitado, quiero contarles un poquito que él es una semilla que ha dado muchísimo fruto. Él se animó a hacer su página después de que vio comenzar mi página, y pues bueno, tenemos al psicoterapeuta Amílcar Marcos, que es creador de la página Bienestar Integral. ¡Yuhu! Muchas gracias por estar aquí. Y pues aparte es mi hermano, para los que no lo saben. Y pues bueno, es un privilegio para mí que él me pueda acompañar. Como hace rato le mencionaba, no solamente estar aquí en ese momento, sino en la forma familiar que él lo hace. Gracias, te agradezco por estar aquí, Ami. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema. Y siempre traigo una semillita para sembrar, pero en esta tarde, miren, quiero mostrarles por aquí atrás, que tengo algunas, no sé si logran a verlas. ¿Cómo ves, Ami? ¿Se ven o no se ven? No, vamos a acercarlas. Más o menos. Muy bien, porque miren, quiero mostrarles que esta semilla, sí, ha dado muchísimo fruto, y pues bueno, comenzó siendo solamente una sola florecita de estas suculentas, y miran, esta es una maceta que ya dio, esta es otra que ya dio de la misma, esta es otra parte que ya dio, y esta otra también. Y pues bueno, a lo largo de estos 4 años, esta semilla ha ido creciendo y multiplicándose de la misma forma que esta página lo ha hecho. Ya son alrededor de 650 y tantas personas, no, 850 y tantas personas que siguen esta página, lo cual les agradezco muchísimo. Es la... ok, muy bien, ¿me siguen escuchando? ¿Estamos ahí? ¿Me escuchas, Ami? Sí, sí, te escucho. Muy bien, creo que teníamos alguna... Perfecto, muy bien. Todo bien, muy bien. Y pues bueno, este gran tema que es semillas resilientes. En la mañana que les invitaba a ver este en vivo, yo misma me preguntaba, y les hago también la pregunta a ustedes, ¿nacemos resilientes? ¿Nos hacemos resilientes? ¿O qué es eso de la resiliencia? Y pues bueno, aquí está el experto para que nos pueda compartir de este tema. Adelante, Ami, ¿cómo queremos comenzar este tema? Bueno, quiero comenzar felicitándote por 4 años de estar presente, porque también es una de las principales características de ser resiliente, es estar presente para poder vivir lo que se tenga que vivir durante 4 años en esta página. Y al rato vamos a platicar más de esos detalles, pero han sido años a donde la gente no sabe, pero has invertido mucho tiempo y mucha dedicación para que se logre. Ha habido veces en las que has tenido que desarrollar características resilientes, que ahorita vamos a platicar más de ellas. Y me parece muy interesante esas preguntas de saber si nacemos o lo hacemos. Ahorita vamos a empezar a entrar en tema, pero vamos a adelantar un poco que ahora sí, como dirían todos los psicólogos, ¿verdad? Depende. Pero la verdad es que Ok, muy bien. todos podemos tener características resilientes, sí, pero no toda la gente puede lograr hacer resiliente como un hábito. Esa es la gran diferencia. El tema se puso de moda, de hecho hay mucha gente que ya dejó de hablar de la resiliencia después de la pandemia, pero eso no quiere decir que la resiliencia haya dejado de tener importancia. Al contrario, este año, que es el año que mucha gente dice que es el año de recuperación de la pandemia, es cuando realmente se está viendo si la gente está siendo resiliente o no, perdón, porque es a donde tiene que probar o demostrarse a sí mismos, es decir, demostrar como
como una manera de que sea un hecho que sí está activando su resiliencia, y vamos a empezar a hablar de eso con el auditorio. Y es muy importante, hablando del auditorio, que por favor pongan mucha atención al en vivo, que se hagan presentes con sus comentarios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes creen, como estaban preguntando, que nacemos resilientes o que vamos adquiriendo la resiliencia? Porque al final de esto vamos a tener una dinámica con ustedes que no va a ser para todos, sino para algunas personas. Entonces pongan mucha atención desde el principio y háganse presentes. Pero lo primero que quiero decir de la resiliencia es que es un término que no nace con la psicología. Sí, es muy importante que ustedes entiendan, porque ahí nuestros compañeros metalurgistas, los ingenieros industriales, y toda la parte de la ingeniería va a reclamar eso, ¿no? Es que la psicología se está robando ese término, porque eso no es de la psicología, ¿no? Es cierto, pero no nos lo robamos, lo adquirimos porque al observar las características de específicamente el acero ante las condiciones más adversas del calor, que por cierto ahorita está haciendo mucho calor en todos lados, el acero es uno de los únicos metales que no pierde sus propiedades. Esto es muy importante, es decir, su esencia, con lo que está hecho. No pierde absolutamente nada. Creo que por ahí está habiendo algunos problemas para la transmisión, pero por favor ayúdennos a saber que sí seguimos ahí. Aquí dice que seguimos en vivo, entonces yo voy a seguir hablando, porque parece que a la que perdimos fue a Ana, pero ahí está ya reconectándose. Ahí está. ¿Todo bien? Muy Ya. bien. Se perdió Ok, un momento. muchas gracias. Sí, hubo un problema aquí con la conexión y me gustaría, por favor, que compartieras nuevamente cuál ha sido la definición, porque te estaba perdiendo y se perdió el audio y se perdió el video un ratito. Entonces, si nos puedes compartir otra vez cuál es la definición. Claro, claro. Estaba yo justo explicando que... Y a los que nos están viendo. Sí, dime. Sí. No, si puedes escuchar todo, porque te veo un poco logueado, entonces, ok, muy bien, perfecto. Muy bien, seguimos. Sí, yo sí te veo y te escucho. Y te decía yo que estaba comenzando a explicar la definición, y estaba explicando que para nuestros amigos metalúrgicos e ingenieros y etcétera, es muy importante que aclaremos que no nos estamos robando el término. Efectivamente, el término de la resiliencia es rescatar y reconocer que una de las características principales del acero es que, a pesar de la gran intensidad a la que se somete con temperaturas muy altas como las que hemos estado viviendo ahorita, no pierde sus características, no pierde sus propiedades, que esto es muy importante, les decía yo, subrayar, porque vamos a estar recuperando esa parte de no perder propiedades, no perder eso que somos como individuos, como personas. Y de ahí es a donde se observa esa característica en los metales, y la reconocemos, la psicología, como esta ciencia humana, y esta ciencia que tiene que ver con todo lo humano, la reconocen las personas. Es decir, así como el acero tiene esa propiedad de no perder su esencia a pesar de las inclemencias y de todo lo que pudiera, de todo lo corrosivo, lo que le pudiera afectar, tanto el calor como químicos, como muchas cosas de ese tipo, no le afecta, y el acero sigue siendo el acero, ¿no? Entonces, sí, la resiliencia tiene mucho que ver con esa parte física, pero del lado psicológico, específicamente, con las personas. Y ahí es a donde viene qué es la resiliencia. Mucha gente ya lo recita, ¿no? Sí, claro, la resiliencia, bla, 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 pero no entienden de dónde viene, y incluso hasta platicábamos de un meme, ¿no?, que hay por ahí. Se puede reducir mucho el término, pero en realidad tiene mucho que ver con el proceso de la persona, de poder
permanecer con su esencia a pesar de pasar por dificultades muy fuertes en su vida. Eso es lo que de manera corta es la resiliencia y desde donde se rescata el término de la metalurgia, de la química, de la ingeniería metalúrgica también y todo eso. Es muy interesante cómo esta definición que viene de la física también la podemos llevar a nosotros, ¿no? En nuestro ser, en el cuerpo, en la mente, y cómo la psicología reconoce que esta parte también como seres humanos nosotros lo tenemos, y muy a la par podemos estar viendo esta parte, que creo que en un proceso de ser resilientes, no nos damos cuenta al inicio de que estamos pasando por todas esas cosas, sino es al final cuando salimos de una situación difícil y damos la vuelta para ver qué fue en lo que nos enfrentamos, es ahí donde damos cuenta que esa esencia no se perdió, que puede ser que la esencia de las cosas positivas se reafirme y que alguna que otra cosa se vaya o se haya ido de que era necesario que se fuera. Creo que esa es una parte de la resiliencia también. Sí, sí, o sea, tiene que ver con esto que estás mencionando, pero hay que acordarnos de algo. Nosotros, bueno, en teoría, ¿no? Porque hay algunas personas que creen que sí tienen el control de las cosas, pero hay muchas Sí. cosas en las experiencias humanas de las cuales no tenemos ese control. Tú puedes prepararte el día de hoy, por ejemplo, aquí para el en vivo, ¿no? Pero no puedes saber cómo van a estar las condiciones de la conexión y todo eso porque está fuera de tu control y de repente pasa algo como que se frisea o lo que sea, ¿no? Pero tú te preparaste. Y entonces, Sí. esa es la parte que tú pones. Pero lo que tú hagas con lo que suceda, que tú no controlas, ahí es a donde empieza la capacidad resiliente. Desde cómo empiezas a reaccionar ante lo que pasa, que tú no vas a saber controlar o que no tienes el control, o que nadie te enseñó cómo lo tenías que hacer. Entonces va a haber una parte que ahorita vamos a ver que tiene que ver con toda tu historia de vida, pero otra parte también que se va a construir en ese mismo momento que pasa la experiencia que probablemente te va a generar mayor resiliencia o va a ayudar a que se active esa resiliencia en ti. Muy bien. ¿Qué sería para ti? Ya vimos en la definición de la física. ¿Hay alguna otra definición que nos ayude a entender qué es resiliencia? Claro, hay muchos autores que hablan de la resiliencia. Aquí tengo algunas que quisiera compartirles rápidamente. Por ejemplo, Bowlby, que es uno de los autores que ha aportado más a lo que tiene que ver con la psicoterapia sistémica familiar, que curiosamente Bowlby no era psicólogo ni psiquiatra, Bowlby era un antropólogo y sociólogo. Ajá. Pero él empezó a observar muchas cosas que empezó a relacionar y a ponerlas como teoría de que así las personas podrían estar viviendo. Entonces, para él es este resorte moral o una cualidad que tiene la persona que no se desanima y que no se deja abatir. Sí, fíjate qué interesante. Es un resorte moral, una cualidad personal que hace que la persona no se desanime y no se deje abatir. Pero también para otros, por ejemplo, para Grothberg, su concepto estaba enfocado en que los seres humanos tienen una capacidad para hacerle frente a una adversidad de la vida, superarla, y él agrega, y ser transformado positivamente por ellas. Entonces, fíjate cómo uno dice, es una cualidad, es un resorte, ¿sí? ¿Qué pasa qué sabemos, qué características tienen los resortes, por ejemplo? Dime algunas, sí, o una que se te venga a la mente. La característica de un resorte es que puede expandirse y regresar a su tamaño. Uh-huh. Se expande, es decir, se va adaptando, pero también otra cosa que me llama la atención y que seguramente a ti te va a hacer mucho clic, es que un resorte es inquieto, un resorte no se deja de mover.
A menos que de plano lo pongas así con mucho cuidado y aún si lo pones así sobre una superficie, se va a estar haciendo para adelante y para atrás. Pero un resorte constantemente se está moviendo. Y esa es otra cosa que otros teóricos también en la psicología, sin hablar directamente de la resiliencia, sí hablan de que parte de un proceso de desarrollo humano es no quedarte quieto ante lo que te está pasando, no solamente contemplar lo que te está sucediendo, sino realmente ser el protagonista de lo que te está pasando y hacer con lo que te está pasando algo que no sabemos, porque en algunos casos va a ser lo que en ese momento tu capacidad te dé para entender o para hacer. Pero fíjate cómo Bowlby dice, es una característica que es como un resorte moral, es decir, es una actitud de, ¿no? Así de, en el resorte es así, es espontáneo, va a salir, va a surgir, se va a mover, no se va a quedar quieto, se va a buscar adaptar. A todo eso se refería Bowlby con este resorte moral, ¿no? Y que decía que va a ayudar a que la persona pase esta situación. Pero lo que agrega también Grotberg es que sí, la enfrentas, las sobrepasas, pero también, que eso es muy importante también en los sistemas, adquieres información de lo que te pasó para que seas una nueva persona. Agregues a lo que ya eres otras capacidades, otras maneras de resolver los problemas, otras maneras de ver la vida, otras contemplaciones de lo mismo que antes pensabas que seguramente ahora ya no es igual, ¿no? Sí, sí, así es. Definitivamente, después de que, hablando un poco sobre las experiencias que he tenido cuando me di cuenta que era la resiliencia y todo eso, era un término que solamente conocía de diccionario, ¿no? De escuchaba y decía, no, sí, la resiliencia y cosas por el estilo. Hasta que yo me enfrento en una situación muy personal y entonces, después de pasar todo esto, empiezo a leer, busco, e incluso llegó a mi vida un PDF muy hermoso donde hablaba, explicaba lo que era la resiliencia y me llamó mucho la atención porque una marca de cereal fue quien hizo este PDF para ir con unos chicos en Nueva York, ¿no? Chicos que condición de calle, no tenían papás, e hicieron un experimento con ellos para ver qué tan resilientes eran, ¿no? Y entonces también me llamaba mucho la atención y ahora lo entiendo mucho más, que decía, incluso en las frases importantes, decía este PDF o lo dice, que todos tenemos la semilla de resiliencia, pero que hace falta nutrirla, que hace falta fomentarla, hace falta regarla, hace falta abrazarla, saber que la tenemos ahí. Y me hacía pensar que es como una semilla dormida y entonces despierta justo cuando te pasa un shock en la vida y estás así que no sabes qué te sucedió y entonces esa semilla, como lo he visto, van hacia abajo, ¿no? Vamos hacia abajo las personas, pensamos que no tenemos de ahí salida, pero es que está pasando en ese momento, está habiendo un crecimiento en ambos lados, hacia abajo con la raíz y en su momento cuando la planta ya está lista, ¡pum!, empieza a brotar hacia arriba. Creo que también eso tiene mucho que ver con la resiliencia. ¿Qué opinas? Totalmente, totalmente, porque fíjate, es a lo que voy para contestar esta pregunta que decías. Bueno, entonces, ¿somos o nos hacemos resilientes, no? Ninguna de las dos. Así La es. realidad es, y te voy a contestar con una pregunta. ¿Qué tiene que pasar en una semilla para que brote? Tiene que romperse la parte que está cubriendo realmente lo que va a salir a flote. De hecho, las dos primeras... ¿Qué tiene que pasar? Así es. Tiene que tener las condiciones necesarias también para que esto pueda suceder. Y a veces pensamos, no sé si vas, sí, no sé si vas por ahí, pero a veces pensamos que las condiciones necesarias serían, no, pues que todo esté bien, solecito, agüita, un poco de lluvia, pero sin embargo creo que aquí con la resiliencia es las condiciones que te toque vivir. Exacto, exacto, y esa es la respuesta.
no nacemos resilientes, ni vamos a una tienda a decir, me da 1 kilo de resiliencia, por favor, o no te vas a comprar el traje de la resiliencia. La característica de la resiliencia es que, como dices, va a brotar en relación con el entorno. Okay. ¿Es parecido a lo que decías de que es esta semilla como dormida? Sí. A donde tiene esta semilla que estar en algún momento, en algún lugar, y de alguna manera algo va a pasar que no sabemos, ¿no? Ahorita se me ocurre pensar en esto que probablemente algunos han escuchado, otros tal vez no están familiarizados con esto que explican en los evangelios de las semillas, de cómo van cayendo en diferentes tipos de tierras y algo le va pasando a las semillas que nacen en cada una de las tierras, ¿no? Y bueno, le dan una connotación como de enseñanza espiritual y todo eso, pero yo me quiero referir a esto. En el mundo natural, si nosotros tomamos eso como referencia, a todas las semillas les pasó algo. Sí. A todas, ¿no? Por ejemplo, decía una parte que vinieron ¿cómo se llama? Las aves y se las comieron. Sí, pero ¿a dónde fueron a dar esas semillas? No se quedaron en el estómago del pájaro, regresaron a la tierra. Así es. Y siguieron un proceso. Hablando de la parte natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que creo que es un poco como la laguna que pasa en los temas de resiliencia, que pues sí, hay algunas como promociones de esto de, pues tienes que volverte resiliente, ¿no? Y ya ponte resiliente, y no sé qué, y entonces es cuando la gente dice, claro, ¿dónde tengo el botón, no? ¿Dónde me lo activo? O a qué tienda voy y compro resiliencia. Lo que en realidad sucede es que hay que explorar en tu vida qué condiciones precisamente han surgido o qué te ha pasado, que puedes tener características de una persona resiliente, pero puede ser que no estés consciente de tu resiliencia y puede ser que en realidad te vas a volver resiliente hasta la próxima interacción que tú tengas con el entorno, que no sabemos en qué condiciones va a ser ni cómo va a ser. Y tú decías algo muy importante, que es algo clave, que eso se entiende solamente con procesos personales de terapia y de todo, ¿no? No es claro, yo necesito el agua y el agua regada de no sé quién y el sol que me dé a ciertos grados y entonces la sombra y entonces tal. No, porque si vamos otra vez a lo natural, la semilla, los frutos, los árboles, muchas veces se dan en aparente desorden. O sea, no Sí. es que, no es que digamos, aquí se va a dar esto porque yo digo, ¿no? O la semilla diga, pues aquí, o cuando hemos escuchado o visto una semilla que diga, ay, no, esta tierra está horrible para dar fruto, no, a mí pónganme en una tierra más bonita, ¿no? En una chernociena donde sí yo sienta que dé fruto, no ha pasado eso. Aún en el desierto, aún a donde aparentemente no existen condiciones para que las semillas, los frutos y las plantas se den, también se dan, pero las plantas son Así es. distintas. Por ejemplo, los Sí. cactus, ¿no? ¿Cómo son los Sí. cactus? Claro, y de acuerdo a eso, por ejemplo, las plantitas que les enseñaba al inicio, que son de las suculentas, son unas de las plantitas, igual que los cactus, que tienen ciertas características que son muy resilientes, ¿no? Por ejemplo, a esas plantitas yo las he visto casi, como que ya va a desaparecer y de repente hay que remover un poco la tierra, cambiarle algo, darle algún nutriente, ponerle un poco más de agua y pues bueno, ahora ya dieron muchísimas en más macetas, ¿no? Igual los cactus lo que hacen es cambiar sus características por dentro a modo de que puedan sobrevivir a las altas temperaturas, a la falta de agua y creo que nos pasa de la misma forma, ¿no? Cuando pasamos por un momento difícil, nos vamos cambiando y adaptando, pero no para volver a pasar lo mismo, sino para tener ya esta nueva capacidad o herramienta de que si sucediera lo mismo, ya podríamos enfrentarlo de una forma distinta y mejor. Claro.
Claro, y aquí muy importante, decías que son plantitas de las suculentas, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha tocado ir a los tianguis o a donde venden las plantitas de las suculentas y qué es lo primerito que te dice el que te las va a vender. Estas no se reproducen Así es. y las semillas yo creo que por dentro están diciendo, a mí nadie me va a decir a dónde sí y a dónde no me voy a reproducir, porque ahí está la prueba, tú tienes evidencias de que sí se reproducen en otros lugares. Y Sí, entonces ahí podemos hablar en lo natural de que hay una esencia en la naturaleza de la resiliencia. Hay una esencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no nada más el metal, o en este caso no nada más el acero, también las plantas en diferentes condiciones van a presentar un nivel de resiliencia. ¿Sí? No van a ser como el acero, por ejemplo, si a la planta le pones fuego, pues claro que se va a quemar, ¿no? Pero porque esa es su forma de reaccionar, o sea, ahí quedó, ¿no? Es su sí, ciclo de vida hasta ese punto, pero no pierde de todos modos una esencia. Los seres humanos igual, nos vamos a desarrollar ante ciertas condiciones en el entorno y justo esa interacción es lo que va a surgir o que va a provocar que nosotros empecemos a desarrollar una personalidad resiliente. Y aquí es a donde voy a otra parte, ¿no? Una personalidad resiliente, entre comillas, porque a veces también puedes escuchar, no sé, estos programas, pues intelectualoides, ¿no? Que de repente empiezan a hablar de estos temas y resulta que dicen, es que hay gente que tiene personalidad resiliente y otra gente que no. Bueno, primero hay que recordar que la personalidad no es algo que tampoco sea un absoluto. La personalidad es dinámica, es decir, que va cambiando conforme a los eventos de la vida, conforme a las edades, conforme a todo lo que tú has vivido y todo lo que te ha sucedido. Entonces, quiere decir que la resiliencia te va acompañando de la misma manera en tu personalidad. Gente que a lo mejor hace 2 años no tenía una personalidad resiliente puede desarrollar una personalidad resiliente porque tuvo una interacción con el entorno que le provocó eh, que su personalidad adquiriera estas características, ¿sí? Y sí, podríamos decir, no sé, hasta se puede hacer debate, ¿no? Si la gente cree que una persona resiliente es más madura o no más madura, eso no es tanto como, vayan, a la resiliencia no le interesa si somos maduros o no. Una persona que pudiera considerarse con una personalidad muy inmadura podría ser resiliente, podría ser una persona que desarrolle estas capacidades, pero fíjate, va a tener que ver con 3 situaciones que le van a ayudar a volver a hacerse resiliente. Pero digo todo esto de la personalidad porque en condiciones ideales alguien pensaría, claro, pues es que una persona resiliente es esta que se enfrenta ante las situaciones de la vida y siempre tiene una sonrisa, ¿no? Nos vamos comprando esto que te dicen en ciertos lugares. Es que siempre debes de reaccionar bien, nunca debes de tener malas reacciones, siempre debes de tener buena actitud, porque eso no estás siendo resiliente, ¿eh? Uy, eso que eres psicólogo, eso que eres terapeuta, eso que eres maestra, eso que eres pedagoga, no tiene nada que ver con eso. Sí, porque eso es el ideal que te venden que es una resiliencia o una personalidad resiliente, y en realidad lo que sucede es que va a irse adquiriendo o desarrollando esta personalidad con características resilientes a partir de 3 cosas muy importantes que van a suceder o sea, con relación con el entorno. Primero sí. es que tienes que reconocer tu capacidad de compromiso con lo que te está pasando, el control de lo que está sucediendo y la apertura al cambio. Muy interesante. Son estas 3 cuestiones que a ti te van a determinar si puedes desarrollar o no resiliencia. Es decir, ¿qué decíamos primero? Piensa tú en lo que sea que puede ser adverso. Por ejemplo, ahorita el calor. Hay mucha gente de verdad que para la quien está siendo muy difícil pasar Así es. la, el,
en la vida diaria con calor. ¿Por qué? Porque están trabajando, por ejemplo, yo pienso la gente que trabaja en los muelles de los puertos, al sol vivo, ¿no? ¿Qué pasa? Pueden decir, renuncio, me voy, no quiero, yo no nací para esto, ¿no? Bueno, pero es que a lo mejor no es que nazcas, es que fue tu elección o es que es la interacción. Tal vez hay una persona que estudió, pues no sé, ingeniería petroquímica o ingeniería naval y tiene que trabajar en esas condiciones porque es lo de su carrera, ¿no? Los Entonces, ¿qué pasa? pescadores. Que ahí es a donde se relaciona con el entorno que está con tu sensación térmica de 42 grados. Claro que no va a ser sencillo, pero entonces aquí se empieza a desarrollar la capacidad de compromiso, ¿sí? ¿Qué tanto yo voy a estar comprometido con esta interacción y saber si esto me va a generar que yo eh, 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 me adjunte, no sé si sea la palabra correcta, pero eh, en inglés es attach, que es como te adhieres a esto, esta adherencia que debes de tener al, lo que está sucediendo como parte de un compromiso, contrario a la reacción de renuncio, me voy, ¿no? Tú no me dejarás mentir que ha habido un aumento de conductas de falta de compromiso entre niños, adolescentes y también algunos adultos, pero tú lo vas a ver más en las cuestiones de educación, porque ante cualquier interacción en el entorno a donde al niño o a la niña le exige compromiso, la reacción es renuncio, no lo quiero. ¿Cómo huyo de esto? ¿Cómo le doy la vuelta a esto porque no me gusta? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que ahí el propio niño, la propia niña está perdiendo capacidad resiliente. ¿Por qué? Porque ahora quieren que todo sea peladito y en la boca para todo mundo, ¿no? Porque yo no quiero que ya sabes esto de yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Oye, pero entiende que lo que tú pasaste te hizo la persona que eres hoy. Y si no estás orgulloso de la persona o orgullosa de la persona que eres hoy, entonces tú tienes que revisar eso. Pero no quiere decir Sí, que entonces tienes que replicar este, este modelo de eh, falta de compromiso con lo que estás haciendo. No sé si con esto voy dando la pauta y la idea de compromiso como característica de la resiliencia. sí, creo que sí es claro, pero creo que no todos sabemos que debemos tener un compromiso con nosotros mismos para poder salir de una situación, ¿no? Creo que en este caso, en el ejemplo que has puesto del calor y todo lo que estamos viviendo, creo que una de las cosas, como un ejemplo más simple de poder entenderlo, es qué tan comprometido me hago conmigo para que este momento de calor sea menor de lo que ya está haciendo, ¿no? Hidratarme, por ejemplo, que no sea, yo se los decía a los niños, ¿no? Hidrátense, pero que no sea con refresco, porque los azúcares, ¿no? Entonces, y contestaban en coro, pero es que sabe muy rico y está frío. Entonces también ahí es como empezar a conocer que ese es como un compromiso, ¿no? Hablando del ejemplo del calor de ahora, que el agua simple es lo que nos va a dar, incluso también hay algo muy sencillo, que de hecho yo lo estoy tomando, es agua de limón con un poco de arándano y una pizca de sal, ¿no? Entonces, creo que ese es ya mi compromiso, que durante ese tiempo de calor debo hidratarme así para que lo sienta yo un poco menos. Entonces, ese es el ejemplo como muy clásico de lo que sería tener un compromiso cuando estamos pasando una situación que no nos es favorable. ¿Cuál sería el segundo Sí, punto? sí, pero aquí voy a agregar algo que tú dices. Sí, pero fíjate, el compromiso va mucho más allá de que haga yo algo para que yo esté bien. El Sí, compromiso se extiende. ¿Qué está pasando con mucha gente ahora? Ahora sí veo a toda la gente diciendo, ay, hay que sembrar arbolitos, ay, hay que no sé qué. Claro, ya te cayó el 20 porque ya estás sufriendo las consecuencias. ¿Me entiendes? Entonces, el compromiso es más allá, no solamente, fíjate, precisamente por eso va a depender de el nivel a donde estemos hablando de esto,
porque no nada más es, claro, me quiero quitar la sed y ya, que es como la idea primaria de los niños, ¿no? Ay, hace mucho calor, quiero algo que me refresque, pero aparte quiero que sepa rico y aparte que no sé qué. Ah, a ver, espérame. Entonces, el compromiso aquí se está como que diluyendo, porque un compromiso tiene que ver con disciplina, no tiene que ver o es precisamente lo que te guste y lo que esté bonito. Fíjense, Exacto. estamos hablando de cosas que no te van a hablar en otros lados de resiliencia así, porque te la Sí. venden, ay, qué bonito la resiliencia, sí, tú bien linda y bien lindo, y aquí te pasa algo, y claro, apapáchate, y sí, haz solamente lo que te gusta para que estés bien y seas resiliente. No. Claro. Creo que uno de los puntos que es muy importante que menciones esto de que estamos hablando aquí de aspectos que normalmente no se hablan sobre la resiliencia, porque creo que la idea más vendible de resiliencia sería soporta lo que sea, no importa qué tú tienes que soportar entonces, porque soportas, eres resiliente y no es así. Aquí estamos hablando de esos aspectos como el compromiso, a tomar pequeñas acciones o darme cuenta qué es lo que puedo hacer yo para que esto trascienda y muchas veces no relacionamos todos estos conceptos con ser resiliente. Yo te pregunto aquí y a todo tu auditorio, ¿cómo te imaginas al acero pasando por el calor que le ponen de muchísimos cientos de grados centígrados para poder ser purificado? ¿Cómo te imaginas la actitud del acero? Imagínate un momento en eso. He visto algunas imágenes de cuando está pasando este proceso y lo único que llego a ver son muchísimas burbujas pasando, ¿no? Burbujas, colores, el rojo, el naranja, el amarillo y muchas burbujas. Muchas burbujas. De repente ya se convirtió en otra cosa o el proceso fue que crearon algo, pero no dijo nada el acero, ¿no? Solo pasó por el proceso. Esa es una diferencia con nosotros, las personas o los humanos. ¿Sí? Por ejemplo, yo no me imagino al acero diciendo, maldita sea este calor, ¿cómo es posible? Yo no nací para esto, yo tendría que haber sido tal cosa, ¿no? O bien me lo decía mi mamá que yo no me metiera aquí porque me iban a someter. No nos imaginamos al acero así, ¿verdad? Una, porque no No, tiene la capacidad de hablar, pero si lo imaginamos que pudiera decir algo, debemos entender que el acero tiene por naturaleza esa capacidad de decir, yo soy acero, yo puedo pasar no quiere decir que sea agradable pasar por el calor, pero la cosa es que como sí. yo soy acero, cuando todo esto pase, porque aparte no es que te la vayas a vivir en puro calor, ¿verdad? Cuando todo esto pase, yo voy a seguir siendo acero. Tal vez tendré otra figura, tal vez me habrán hecho de alguna otra manera, pero yo voy a seguir siendo acero. Y es esta parte del compromiso, con esto lo uno con el compromiso que te digo, porque es justo cuando viene esta adversidad, a veces no se tiene, cuando te supera y se vuelve una crisis, no tienes la capacidad de decir, a ver, ¿quién soy yo con todo y esto que me está pasando? Pues digo, no te pones así de filosófico. ¿Por qué? Porque lo que nos han enseñado es resuelve, resuelve, ¿no? Pero en realidad el compromiso va más allá con una actitud de resolución. Es más extenso, por eso es más complejo esto de la resiliencia. Y tiene que ver con este segundo punto que me pedías, el control. Y no es un control neurótico de yo puedo controlar esto que me está pasando, como decías, ¿no? Yo lo voy a resistir y voy a pasar porque yo... No es por ahí, no es aguantar, como a veces te dicen, no es que tienes que poner la otra mejilla y no sé quién y bla, bla, bla. No tiene que ver con eso. Tiene que ver esta parte resiliente con el que tú seas, el que tú te des cuenta que el control no es tuyo precisamente. Tú no tienes control, lo que tienes que hacer es fluir con lo que está sucediendo, fluir con lo que está pasando y ver qué puedes sacar de eso que pasó. ¿Sí? Creo que se Sí, perdió un poquito otra vez ahí ya te estoy pero viendo, sí, pero no sé si se claro que sí, aquí perdió. estamos.
¿Sí seguimos ahí? Sí, aquí estoy, aquí seguimos. Hubo Muy alguna bien. falla técnica, pero aquí seguimos. Estamos siendo resilientes con esa parte de los cables que no entendemos. Así es. ¿Por qué? Porque está habiendo ahorita una interacción. Fíjate, qué curioso es que pase esto, ¿no? Digo, no me extraña, pero es curioso en el sentido de, está sucediendo algo en lo que estamos interactuando y la experiencia, esto es algo que después vamos también a poner en contexto, pero me adelanto porque está sucediendo en este momento. La experiencia que en otro momento sí ya nos hubiéramos puesto locos, pero ya tienes tú 4 años haciendo esto y ya sabes que, hablando de este segundo punto, tú no tienes el control de la red. Así es. ¿Sí me entiendes? No tienes tú el control de lo que está sucediendo. Pero al decir yo no tengo el control, tienes un poco el control. No sé si me entienden esta paradoja, pero es como reconozco que esto que me está pasando, yo no lo podría cambiar así de decir con una varita mágica, lo quito. Pero dices, pero voy a fluir en esto que está sucediendo, voy a Así es. continuar a ver qué pasa. Ujú. Y se une con el tercer punto que es la adaptabilidad, el aceptar que algo viene después, que no sabemos tampoco qué va a ser, pero que sí sigue algo. Sí, Y que si dejamos que pase eso que no controlamos y fluimos, entonces vamos a encontrar algo después, vamos a encontrar algo al final, vamos a encontrar algo en esta adaptación. No sé si va quedando clara esta idea. sí, a mí sí me queda claro, pero me encantaría preguntar si los que nos están viendo tienen alguna pregunta, tienen algún comentario. Sus interacciones van a ser una aportación muy buena para esta plática. Entonces, a los que están conectados, si tienen algún comentario o algo más que quieran decir, o si no hay algún punto o algún concepto que no está siendo claro, con mucho gusto nos pueden preguntar y aquí les vamos a contestar, o como dice Ami, nos vamos a dejar peor. Estamos recibiendo corazoncitos, eso es señal de que sí nos están viendo y están eh, siguiéndonos, pero también si hay algo que no está quedando claro, pues es importante que quede claro por esto que decíamos del no hablar como mucha gente vende la resiliencia, ¿no? Porque sí, ya ven que ahora todo se vende, entonces es como, te hablan de otras cosas, pero estamos hablando de estas tres características que nos van a generar personalidades resilientes y es entender, primero, ¿cuál decíamos? Compromiso, ¿Cómo? el compromiso. El compromiso, que va mucho más allá de la misma necesidad de nosotros aquí, porque estamos conectados con muchas otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el calor, no solamente es quiero quitarme el calor, se me viene la idea de que tengo que plantar árboles porque si no, mis próximas generaciones, ¿qué hubo, no? Y el agua y Sí, tal, entonces, a ver, entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿Me voy a mi casita a llorar porque hace mucho calor? ¿Me quejo con todo el mundo y maldigo el sol y maldigo todo lo que tenga que ver con el calor? ¿O qué hago? Porque nada de eso va a cambiar, o sea, el sol no va a ser menos quemante porque lo maldiga, el hecho de así. que renuncie a mi trabajo que es bajo el sol no va a hacer que milagrosamente tampoco pase algo con el trabajo. Es decir, tienes las dos opciones. Por ejemplo, tú ponías el ejemplo ahí, retomando del ejemplo que ponías, que les dices a los niños, sí, pero tomen agua. Y los niños, híjole, qué aburrida la Miss, ¿no? Que nos dice que agua. Bueno, ahí la opción es de ellos. La opción es decir, digamos, lo más favorable sería explicarles y decirles, mira, tú puedes tomar lo que tú quieras, nada más que determina y ve que sí te va a quitar la sed. Esa es una. Y otra, que ese sería como el compromiso más pronto para ellos, ¿no? Y otra, más que te quite la sed, también es que te quite la sed y sea saludable, porque si te va a quitar la sed, o mejor dicho, no te va a quitar la sed y aparte te va a subir los índices de azúcares y aparte te va a poner más inquieto en el Claro, calor, pues que se vaya, que te venga a cuidar tu mamá en el salón, ¿no? Cuando estás tomando altas cantidades de carbohidrato y azúcares y aparte con calor, y es algo que
aquí entra la parte de la disciplina en esto del compromiso, a donde los padres, que desgraciadamente algunos los estamos perdiendo, ¿verdad? Pero los padres tendrían que decir, es que no hay, o sea, ellos tendrían que entrar en esta parte de la disciplina de decir, a ver, a lo mejor tú, pequeño, pequeña, no tienes la capacidad de discernir que es mejor que no tomes esto, pero yo sí. Entonces yo te Claro. digo, no hay opción, solamente es agua, o si quieres que sepa más o menos, o que quieres que sepa otra cosa que no sea agua, simple, ¿no? Si quieres agua pintadita, bueno, pues le vamos a echar, ¿qué te gusta? Que el agua de limón, que el agua de, betabel, el agua de lo que tú quieras para que se vea diferente, pero ahí entra la parte de la disciplina con el compromiso. Y luego viene a Claro. entender que esto del control no está, precisamente al no estar en control, damos chance de que nos sintamos menos exigidos para tener que decir que tenemos el control. La última parte o la tercera parte de esto, de las tres características de la personalidad resiliente, es la apertura al cambio que te va a generar esta interacción con el entorno. Es decir, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Viene esta apertura al cambio y decir, bueno, ya he intentado, todo el mundo está diciendo, híjole, es que estos calores nunca se habían vivido y no sé qué, ok, ¿no? Vamos a la historia, a ver si es cierto, a ver registros, pues sí y no, ¿qué crees que sí y no? Pero probablemente nosotros no lo habíamos experimentado, esa es otra historia, pero seguramente otras generaciones sí lo Claro. experimentaron o en otros estados, ¿no? Luego ya sabes, los más privilegiados dicen, ay, no, con 30 grados están así, de no aguanto el calor cuando hay estados que están acostumbrados a vivir con 45 grados, sensación de 45. Entonces, también las experiencias van a ser distintas, pero la apertura al cambio es lo que va a hacer que la gente genere una personalidad más resiliente. Así es, tenemos aquí un comentario dice, es difícil adaptarse, pero en un proceso que, como se dice, requiere compromiso. Y también hablando acerca de las bebidas con azúcar o no, y esos índices de azúcar te van a deshidratar. Entonces, esta parte también, ¿no? Creo que también en el proceso de la resiliencia, esta parte de estar informado, como lo decías, ¿no? Bueno, a ver, si hacía mucho calor o no, qué dice la historia, qué dicen los tips, qué dice la OMS, qué dice todo el mundo, con tal de poder tener una buena información. También eso es parte de empezar a ser resiliente o también una característica, porque ahí viene, bueno, ya estoy viendo que va a ser más calor, que esto y que el otro, entonces necesito entrar en un proceso de adaptarme a lo que ya estoy viviendo. Y esto lo estamos llevando mucho a lo del calor, pero hay otras situaciones mucho más difíciles en la vida que el calor. ¿Qué hacemos con esas partes que son mucho más difíciles? ¿Cuál sería el siguiente punto que nos quieres compartir o característica de una persona que está desarrollando su resiliencia y que no tiene nada que ver con el calor, que son procesos donde hay una pérdida, donde se va a enfrentar una persona a una operación, donde se da cuenta la persona que lleva mucho tiempo en una situación que no sale de eso? ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas para desarrollar la resiliencia? Bueno, primero hay que entender que cada interacción con el entorno va a tener su propia demanda de compromiso, su propia necesidad de fluir en el control y su propia apertura al cambio, cada una. Entonces, antes Sí. de ir para la contestación de tu pregunta, yo quisiera que todos nos preguntemos como ejercicio precisamente para como prevenir y generar la capacidad resiliente, que te preguntes con qué estás comprometido realmente. Ok, muy bueno. En el punto 2 es, ¿de qué crees que no tienes el control o que sí tienes el control? Los dos lados, ¿no? Porque hay cosas que no te preocupan. Escuchaba yo a una mamá, ¿no? Estaba hablando de sus hijos y tiene dos hijos y entonces me decía ella, es que siempre hay un hijo que cuando no te preocupa es al que de alguna manera como que abandonas y al que sí te preocupa le das como la mayor atención. Y
y me impactaba lo que decía, porque yo decía, wow, que una mamá diga eso. O sea, pero fíjate cómo ella en ese momento tenía muy consciente que tenía que estar fluctuando entre las dos cosas porque creía que tenía el control de algo, pero también sabía que no tenía el control de otra cosa. Entonces lo pongo como ejemplo porque a veces estamos muy casados con, ah, no, este hijo no me da problemas o esta hija no me da problemas, entonces lo vamos a dejar ahí que como que anda un poquito solo, ¿no? Y a este que sí me da problemas o este que sí como que no veo que tenga dirección, le voy a cargar aquí el... Y entonces hay que reflexionar acerca de eso, sobre qué cosa creo que tengo el control, porque eso es paradójico, porque lo que ella me estaba queriendo decir es, ninguna de las dos cosas está bien, ni está bien que yo crea que un hijo, por no presentar problemas, su vida va muy bien, y tampoco tengo que cargarle la pila al que yo creo que va mal, porque a lo mejor yo creo que va mal, pero no va mal. No sé si me voy explicando con esto, es decir, pregúntate las dos, no solamente digas, bueno, sí, claro, tengo clarísimo de lo que no tengo el control, pero también necesitas tener claro de qué crees que sí, porque probablemente no lo tengas, solamente es una idea en tu cabeza. Y por último, ¿qué tanta apertura al cambio tienes? Claro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué está sucediendo ahorita? Volviendo a lo del calor, porque es que es algo que todo el mundo está hablando y por eso quiero que sea como un ejemplo, Y estamos como trendy entonces, hablando del muy calor. cotidiano. No, yo no soy team calor, ¿eh? Pero vuelvo a esto. ¿Qué está sucediendo ahorita? Estamos teniendo que generar nuevas ideas porque por lo menos aquí en la región está sucediendo que la gente que está usando todos los días los climas a todo lo que da, porque quieren quitarse el calor, fíjense, ¿no? Su necesidad. Lo que está causando es que esas mismas líneas de energía se saturen y provoquen que se incendien los transformadores que generan energía y al rato ya no nada más tienes clima, ya no tienes luz para nada en tu casa. Y esto está generando una oscilación de voltajes que también está afectando a todos los electrodomésticos que tienes en tu casa, a todo esto. Fíjate cómo todo el pequeño detalle se va, ¿cómo se dice? Complicando. Y entonces ahí dónde estaría nuestro compromiso. De qué creo que tengo el control? Creo que porque tengo clima, ya voy a superar mi problema del calor. Claro. Qué tanta apertura al cambio tengo? Porque ya cuando me falló todo esto de, me sentía yo protegido porque tenía clima y ahora resulta que ni luz tengo. Exacto. Por ahí alguien publicaba también ayer y hoy en el Facebook que se quedaron sin luz y sin agua en casa. Entonces imagínate. Wow. Sí. Entonces, ¿qué tanta apertura al cambio hay que tener? ¿Qué tanta apertura al cambio tienes para poder generar esta resiliencia? Ahora, dices tú, bueno, pero hay cosas mucho peores, por decirlo de alguna manera, que el que haga calor. Sí, lo vivimos en la pandemia, Así ¿no? Lo es. vivimos en la pandemia y lo hemos vivido de muchas otras maneras, o hay situaciones aisladas, porque para cada persona algo va a ser precisamente de acuerdo a su capacidad o a su entorno a su relación, perdón, con el entorno es lo que le va a suceder. Pero aquí debemos de recordar que no es que haya una receta de cocina de, ah, bueno, pues en los casos de pérdida la resiliencia va a ser así, y en los casos de, no sé, eh, de que no tenga trabajo va a ser así, y en los casos de que tuvo problemas con la pareja va a ser así, y para los hijos Sí. no es por ahí. Lo más básico es esto, es decir, igual, en, si alguien está pasando, por ejemplo, por una pérdida, pues necesitas revisar la capacidad de compromiso con la propia persona, pero sin juzgarla. Porque imagínate, Sí. alguien pasa por una pérdida y no le vas a estar diciendo, ay, no es que no estás comprometido contigo misma o contigo mismo, ¿no? Necesitas comprometerte y ser disciplinado en estos momentos de pérdida y ponerte las pilas y ser una persona resiliente. No, por favor, no lo hagan. ¿No? Porque sí hay gente que piensa que esa es la solución. No, es decir, en esos momentos los duelos se tienen que vivir como duelos. Ujú. No se Exacto. tiene que apresurar a una persona diciéndole, ay, es que llórale tantito, pero síguele porque hay que ser resilientes porque está de moda. No, eso sí es diferente, ¿sí?
¿La resiliencia existe en las personas que tienen una pérdida? Sí, pero en la sabiduría organísmica que tenemos, lo que nos está diciendo el organismo es llora, duélete, Claro, ¿cómo se dice? Retráete. Eh, es decir, vive lo que te está sucediendo como lo que está sucediendo. sí, No, no esto precisamente de lo que estamos hablando, de que te venden de sonríe, ante la adversidad sonríe, ¿no? Porque estamos causando precisamente una disociación, ¿no? Como que sonrío cuando me está llevando eh, todo lo feo de la vida. No, lloras, pero ¿qué va a suceder? Que conforme vaya pasando esta interacción, o sea, este golpe, si esta interacción con el entorno va a ser una pérdida, vas a tener que vivir primero la pérdida, el dolor, eh, el camino de estas lágrimas que van a ser necesarias, y después, entonces ya vas a poder en el camino irte preguntando cómo está tu compromiso con la propia vida. Mucha gente que pierde, no solamente personas queridas, sino pierden el trabajo, la casa, la seguridad, la estabilidad. En ese momento se sienten tan abrumados que no se están preguntando qué tan comprometidos están consigo mismos. claro, Tienen que pasarlo para que después entonces por ahí ya surja esa semillita, ese brote de, bueno, ¿y qué? ¿Así quieres vivir el resto de tu vida? Pero no es porque alguien se los diga, es porque ellas mismas, ellos mismos dijeron, así quiero vivir. Y entonces viene el compromiso, viene la disciplina, con cosas tan sencillas como, híjole, pues es que estaba yo tan en mi proceso de duelo y lo que quieras, que ni levantaba yo mi cuarto, ni me bañaba, ni cocinaba. Y entonces la disciplina te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Levántate. Lo claro, primero que escuchas dentro de tu cabeza es, muévete, levántate, sal, sigue. La resiliencia jamás te va a decir, pues tómate otros 5 minutitos en la cama, échate otra lagrimita. No, va a decir, vamos, sí se puede, pero no un sí se puede como el famoso échale ganas, ¿no? Es claro, una sabiduría interna que te dice, ya le lloramos suficiente, nos desgastamos suficiente con este tema, y ahora, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces en ese ¿qué pasó? Tú dices, híjole, sí, ya no sé ni qué día es hoy, ¿no? Me encerré llorando, me encerré en claro. esto que me estaba pasando, no sé ni qué día vive, ya no sé si hace calor, si hace frío, ya ni me interesa el calor y el frío, y entonces regresa este proceso de decir, a ver, y entonces ahora que ya lo viviste, lo difícil, ¿qué te interesa? ¿Qué quieres hacer? Y la disciplina se empieza a manifestar. Ojo, si es que has tenido esta disciplina en tu vida como un hábito, esto también es muy importante para las generaciones nuevas, porque cada vez es más difícil el generar disciplina con los niños o con las niñas, porque ya los papás quieren que no se les exija absolutamente nada, sino que tú tengas la obligación de resolverle la vida al pequeño, porque Claro, pobrecito, ¿no? Tú ya sufriste lo suficiente y sus abuelos también, pero él ya no tiene por qué sufrir. Y olvidamos que el sufrimiento es una elección, pero que sí, para ser disciplinados sí vamos a tener que pasar por un proceso, no que nos duela, sino va a ser algo desagradable. Por ejemplo, para poner límites necesitas muchas veces enojarte y sentir que lo que te está sucediendo ya no te gusta. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Desde tu enojo, la resiliencia se activa con el compromiso con yo ya no quiero que esto suceda, y entonces pones el límite, porque ves el control, dices, no, espérate, ¿no? Ves el control y entonces te abres al cambio y dices, sí, pero no, este cambio no, o sea, sí quiero el cambio, pero por algo mejor, no por algo que ya no quiero seguir viviendo. ¿Sí me vas exacto. entendiendo? ¿Sí me vas siguiendo? Sí, 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 claro, sí, sí lo voy entendiendo y al mismo tiempo, digo, muchos ejemplos sobre mi propia vida o con otros vienen recordándose, ¿no? Claro que sí, es muy claro y es muy importante recordar todas estas cosas. A mí me encantaría que nos pongas uno que has vivido aquí con la página. Yo algunos me lo sé, pero Claro, ponnos un ejemplo de estas
cosas, por ejemplo, o estos ejemplos que te vienen a la mente, pero con la página Sí. específicamente? Sí, con la página tengo uno, creo que fue el primero, ¿no? Yo estaba súper ya decidida a hacer esta página, ya sabes, ¿no? Teníamos el logo hecho, todo, la idea por dónde iba, talleres presenciales, empiezo a hacer publicidad sobre el primer taller que era de meditación, ¿no? En el Café El Real, un saludo al Café Real que siempre tiene las puertas abiertas. Yo súper preparada con todo, llego ese día confirmando por el WhatsApp todo, pongo las sillas acomodadas esperando a las personas y no llegó nadie, no llegó nadie, creo que ese día incluso tú me fuiste a dejar ahí al café y no llegó nadie y yo estaba esperando y en ese momento pasaron muchísimas cosas por mi mente, ¿no? Y lo que hice fue en ese momento dejar que pasara el tiempo como si estuviera yo en una sesión, como si estuviera pasando realmente. Acomodé la silla, las puse bonitos, le tomé una foto. Me acuerdo que después compartí esa foto de cómo fue mi experiencia, que no lo vivieron los demás, pero yo sí la viví. Y recuerdo que tomé un momento ahí sentada, medité, respiré, me dejé sentir todo el ambiente de ese momento, de tener todo preparado y que nadie llegara. Entonces, ahora yo sé lo que se siente, que prepares un taller y que no llegue nadie, ¿no? Y reponerte de eso en tu primer taller. Y no solo eso, ese fue el primer taller y días después anuncian que no se puede salir a ningún lado porque estamos en pandemia. Entonces, y ahora mis talleres que no les voy a poder dar, incluso es como un chiste local que ahora tengo. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Yo ya tenía el compromiso con mi página, todo, ahora viene esta parte de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pues bueno, de ahí surgió empezar a dar los talleres en línea, invitar a la gente a que lo hiciera a través de las pláticas, así fue como fueron surgiendo cada invitado nacional, internacional, hablando de psicología, de educación, de cómo cuidarte y todas estas pláticas que incluso si las quieren buscar y las quieren escuchar, ahí en la bio están todos los videos. Y así fue como surgiendo, ¿no? Entonces esa fue la primera, comenzando la página, y hoy la recordaba con mucho cariño y con mucho amor, porque hoy después, 4 años, ¿no? Puedo contar que efectivamente no llegó nadie a ese taller, pero mírenme aquí, no me rendí, seguí, y bueno, la última, podría contarles muchas otras más, pero creo que la primera y esta última son muy significativas, ¿no? A los que ya saben o a los que no, les cuento ahora el chisme. He estado preparándome desde noviembre para una certificación de Flowback, que es una técnica de movimiento buenísima, que se las voy a compartir en algún momento. Igual, ya estaba yo lista, preparada para que hace 2 meses, creo, o un mes atrás, creo que 2 meses atrás, ya pasó el tiempo, y ya tenía un día mi examen de certificación, el sábado iba a dar mi primera clase en la librería Biulú, y después una plática en bienestar integral acerca de esto, y ¿qué creen? ¡Tarán! Una lumbalgia tremenda que hasta el día de hoy no me ha permitido moverme del todo como yo quisiera, pero algo que he tenido en mente con este compromiso personal es, desde que estaba literalmente gateando y que fui a dar al hospital, decidí no dejar de moverme en las condiciones en las que estuviera. Y así lo hice. He pasado por mucho dolor físico de semanas. Ninguna inyección me hacía. Fui al hospital y me inyectaron y no me quitó el dolor. Así como entré, así salí con el dolor. Te preguntan que del 1 al 10, bueno, yo ya iba como el 25. Y ha sido todo un proceso de darme de cuenta de muchas cosas a través del dolor, de esta situación difícil, de no dejar de moverme. Aún ya puedo levantarme, sentarme, moverme, caminar, pero hay ciertos movimientos que me dicen, aún no estás al 100.
Y sin embargo también no me he rendido, aquí sigo. Si vieron poco movimiento en la página, ha sido precisamente por eso. Soy una persona, como comentabas en un inicio, ¿no? Que hace esta parte de soy muy inquieta, no puedo estar sin hacer nada. Pero eso también me ha llevado a ir poniendo prioridades, y algo que les comparto con mucho corazón abierto es, en este último proceso que he pasado, me di cuenta que me ha costado muchísimo trabajo el tomar momentos de descanso. Si te pasa igual que a mí, por favor no llegues a una lumbalgia y mejor aprende la lección. Y ahora, como tener en un calendario, hacer un en vivo, tener alguna plática, ir a algún café, todos los días tomo unos momentos en donde esté, si están mis 8 horas de trabajo, hay un momento donde es para mí, aunque pareciera que estoy en todo, es un momento para mí, tomando agua, descalza, me encanta estar descalza, tomo momentos para estar acostada, todo eso. Entonces, este último evento que me ha pasado en mi vida han sido las cosas, la primera en la página y esta también, han sido las cosas que me han llevado mucho más a hacer, reconocerme resiliente. De esta última he aprendido mucho y algo que no me gustaría volver a pasar, y muchas otras cosas más. Y también tengo todo el ímpetu y todo el anhelo de verdad un día compartir con ustedes presencial una clase de flowback, y no solamente una clase de flowback, muchas otras cosas que han estado en mi corazón y en mi mente desde aquel entonces cuando comenzó la pandemia. Entonces, estos talleres que aún no les he podido dar, aquí sigo. Hay Green Sprout para rato, esta sembradora de semillas aquí sigue con sus altibajos y sus subidas y su todo, pero no me rindo. Esta página también, a través de cada uno de ustedes y todas las cosas que a veces las hago pensando en ustedes, han traído a mi vida muchos aspectos para poderme levantar, para seguir, para no rendirme, para decir, bueno, ¿y ahora de qué les hablo? Y entonces viene primero para mí esta parte de conocer el tema y vivirlo, y entonces después poder compartirlo con ustedes, lo cual les agradezco muchísimo. Y a todos los que se han quedado y no se han ido, gracias. Y a los que ya se fueron de esta página, también les agradezco. Sigan con su vida adelante, con todo lo que hacen. De verdad, qué bendición haberles tenido en algún momento. Pero si esta no es tu página, lo entiendo. Y si es, aquí seguimos. Y soy una persona que conoce la resiliencia. Si a ti te sirve y en algún momento tú quieres conocer y saber o hacerte resiliente en algún tema que estés pasando, yo te puedo entender, te puedo comprender, tal vez te pueda dar un coacheo sobre esto. Y pues aquí estoy y esto es lo que quería compartirles. Gracias por la pregunta, Ami. Y pues me abrí de corazón abierto porque de eso se trata, no solamente de platicar un tema que esté ahí en un papel, sino de vivirlo en vida propia, en carne propia. Gracias por la pregunta. Exacto, exacto. La resiliencia se vive. Y a mí me hiciste recordar algo muy importante de este primer ejemplo que pusiste, que yo recuerdo que también, o sea, yo decía, ¿cómo el taller y tal y esto? Recuerdo muy bien que tú subiste un en vivo en ese momento en el lugar a donde ibas a hacer el taller, a donde mostraste las sillas vacías. Ya era la hora de empezar y no se me, ahorita lo recordé con más frescura cuando dijiste, aquí estoy. Dijiste, aquí estoy. Y esas pueden ser, si tú las quieres ver así, palabras mágicas o no. Pero tú pregúntate, auditorio, si tú hay algo a lo que le necesites decir, aquí estoy. Tal vez tienes que pararte frente al espejo y decirte a ti misma o a ti mismo, aquí estoy, no me he ido. Tal vez me han distraído muchas cosas, pero aquí estoy. Y aquí estoy para ti. Y si tú haces este ejercicio en el espejo y te conmueves y te mueven las palabras que tú mismo, tú misma vas a decir, entonces vas por buen camino. Porque en ese momento Ana estaba diciendo aquí estoy a pesar de que no había una sola alma en el lugar. Hizo lo único que podía haber hecho, que ya estaba programado para hacer, quedarse ahí, meditar con ella misma
Claro que estaba sintiendo probablemente, híjole, no funcionó, que pude haber hecho bien, pero no dejó que en ese momento eso le estorbara. Ella se concentró y dijo, a ver, era meditación, ¿no? Pues órale, vamos a meditar. Y ya al final, pues obviamente fue esto de el punto 3 que les decía yo, ábrete al cambio y qué puedo hacer diferente. Pero estas palabras que recordé hoy de su experiencia, y qué padre que podamos hablar de un ejemplo que se vive en la resiliencia, llévatelas y ponlas en práctica para ver a qué le tienes que decir o a quién le tienes que decir, aquí estoy. Porque también se ha hablado, bueno, nosotros no hemos tenido uno de procrastinación, pero también se habla mucho de procrastinación como buscando el método y a ver cómo vas a dejar de procrastinar. Para quienes no sepan, procrastinar no es otra cosa que dejar de hacer lo que te tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y es tan sencillo como decir, aquí estoy. Ya quiero dejarle de dar vueltas al ejercicio, a mi salud, a mi bienestar, al tal y al tal y al tal y al tal y al tal. Aquí estoy. Eso también es una cuestión resiliente. Pero fíjense, no sé cómo vamos de tiempo, pero no quiero irme sin que veamos dos cosas que son muy importantes. Hay Ok, factores que son protectores coméntanos. de la resiliencia y otros factores que son perjudiciales de la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son experiencias que si tú las viviste o las vives, va a ser más fácil para ti el que tú puedas desarrollar características y capacidades resilientes. Y si viviste las otras, que ahorita vamos a ver, pues te va a costar más trabajo. Entonces, por eso hay que revisarlas y tú ahí ve checando con cuál te identificas más. Por ejemplo, si tú tienes o has desarrollado la capacidad de valorarte positivamente a ti mismo o a ti misma, eso va a ser favorecedor para tu resiliencia, ¿sí? Lo que decíamos hace rato, ve al espejo y dite a ti mismo, a ti misma, aquí estoy. Valoración positiva de uno mismo. ¿Qué hacemos regularmente frente al espejo? Nos juzgamos. No nos aceptamos, no nos recibimos, nos juzgamos. Entonces, ojo, si no le pones palomita, entonces quiere decir que es un área de oportunidad que hay que desarrollar. Y ahí sí te recomendaría lo que Ana te estaba diciendo, coaching, perdón, o coacheo, acompañamiento psicológico, proceso terapéutico, ve a talleres, busca rodearte de gente que pueda ayudarte a hacer valoración positiva de ti mismo, de ti misma, porque a veces nuestros propios grupos, ya sea de amigos, profesionales o gente, o sea, hablo de profesionales en cuanto al trabajo que tú desarrollas, no te ayudan para eso. Puede ser que estés en medio de un grupo incluso familiar que no valore positivamente lo que tú haces. Entonces, ojo, Claro. porque entonces no va a ser un factor favorecedor de la resiliencia. ¿Sí? Perdón, ¿ibas a decir algo? No, que adelante. Ok. ¿Qué más? Apoyos sociales y estilos de vida equilibrados. Esto es algo que tiene que ver con el compromiso. Si tú tienes o identificas que tienes excesos en cualquier sentido, eh, es decir, que tu balanza se va más para un lado que para el otro, ya sea en la comida, en el dormir, en el ejercitarte, en el consumo de ciertos medicamentos o ciertos productos, que sea fuera de un equilibrio, entonces quiere decir que no es un factor favorecedor. ¿Sí? Lo favorable va a ser que tú sí tengas un estilo o que por lo menos busques y persigas un estilo equilibrado de vida. Muy importante aquí dos cuestiones o bueno, más bien dos profesiones o dos áreas profesionales que se resaltan a partir de la pandemia, que tiene que ver todas las áreas de educación y todas las áreas de salud. Si tú Sí. perteneces a profesiones que tienen que ver con la educación o con la salud, por favor, no te autoexijas estas absurdeces de tengo que dormir 8 horas, tengo que beber 2 litros de agua, tengo que comer bla, 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 porque tus profesiones, por ejemplo, si hablamos de gente que está en profesión de salud y que está en entornos hospitalarios, no lo vas a poder hacer, vas a poder dormir cuando puedas, vas a tener que comer lo que haya, si tú mismo no te comprometes y te disciplinas a cocinarte y a procurarte tu alimentación, está bien, pero trata de perseguir este equilibrio, no lo hagas desde la autoexigencia, pero sí desde una búsqueda del bienestar.
El apoyo social, ¿qué sería? Bueno, pues obviamente que busques cualquier cosa que vaya a entrar por tus sentidos, ya sea tus oídos, tus ojos, tus sensaciones, que sean tus olores, incluso que sean cuestiones que te favorezcan socialmente, no que vayas a entornos contaminados en todos los sentidos, visualmente, auditivamente, de gustos, de olores, de sensaciones, que sean algo que no te va a favorecer tu bienestar. Si tú, por la historia de vida que tienes, has aprendido a afrontar activamente las dificultades cotidianas, eso es un factor favorable para la resiliencia. Como te decía yo hace rato, no es de, ay, hace mucho calor, me voy a sentar a llorar aquí en mi cama y ya no voy a hacer nada, ni voy a salir, ni voy a, etcétera, porque está haciendo calor. Bueno, si tú eres de esas personas, entonces no tienes esta parte favorable para desarrollar la resiliencia. ¿Cómo sé que estoy afrontando activamente las dificultades cotidianas de la vida? Pues porque lo que se te presenta vas buscando la manera, no te sobrepasa, sino vas buscando la manera, si no la sabes, la generas. Ojo, esto se puede confundir con el famoso temita últimamente de eso de resolver. Por favor, cualquier cosa que entre por las redes sociales, no te lo tragues, cuestiónalo y ya después de cuestionarlo, digiérelo, porque se puede confundir con, ay, entonces tengo que ser una persona que resuelve. No necesariamente, si lo único que haces es resolver en tu vida, pues estás enfocado en agradar a los demás. Aquí se habla de que tus situaciones o tus dificultades cotidianas aprendas a que no te superen y a que sea algo a lo que le saques favor, ¿no? Por ejemplo, dices algo como, fíjate que tuve que ir, no sé, de punto A a punto B y según yo sabía la dirección, pero no tomé en cuenta que están componiendo el puente de no sé qué, y entonces en ese momento tuve que generar la manera de poder llegar al punto, y llegué. Ah, bueno, ¿qué pasa? No solo lo resolviste, ahora sabes una nueva manera de llegar al mismo punto que tenías antes y sabes dos rutas. A eso me refiero. Otra cosa muy importante que es algo muy favorable para la resiliencia, que esto sí te lo dejo de tarea, que desarrolles tu sentido del humor, que veas y provoques, sí, sí, claro, que veas y te provoques la manera de reírte el día de hoy. Por ejemplo, a mí me encanta ver cosas, eso sí, por ejemplo, fíjate, busca en las redes cosas, por ejemplo, me encanta ver cómo ponen a los gatos ahí en actitudes chistosas o en animales que hacen cosas chistosas o tiernas. Eso me encanta a mí ver y me lo provoco, es así como de, bueno, ya me toca mis 5 minutos de buscar cosas en la red para reírme o buscar un chiste. A mí me gustan mucho los chistes simples. No se los voy a contar porque no se van a reír, pero a mí me pueden hacer reír por horas los chistes simples. Entonces, el sentido del humor para la resiliencia es súper importante. Es gente que efectivamente, después de que le pasa algo difícil, hasta lo puede contar como un chiste, ¿no? Como decías tú hace rato, ahora ya es chiste, pero fue de verdad y fue una anécdota. Está de más comentar que una actitud positiva ante la vida es parte de algo favorable para la resiliencia, pero también acuérdense que esto a veces es disciplina. Si no es de me levanté con pelazo, cuerpazo y actitud, no. Hay días que de verdad no tienes ganas de tener una actitud positiva ante la vida porque no hay nada, porque a lo mejor te acaba de pasar algo hace 5 minutos o te pasó ayer que te enganchaste y tú todavía traes esto de, ay, no lo puedo digerir y etcétera. Bueno, ahí es el momento de la disciplina. No solamente de elegir tener una actitud positiva, sino de disciplinarte en una actitud positiva. ¿Y qué es eso? Bueno, pues no, ahora sí que no relinches, ¿no? No empieces a decir, no, ahí es a donde dices, no me siento con ganas de tener una actitud positiva, pero ¿qué es una actitud positiva? Me voy a ver al espejo, voy a empezarme a decir cosas, agradecer, a comenzar el día con una oración o con un agradecimiento o con una dedicación de tu día a lo que sea que tú creas y hagas, etcétera, que aquí es a donde se une con otra cosa que promueve la resiliencia en las personas, que es tus creencias espirituales, que las desarrolles, que esta conexión con lo divino lo busques todos los días de alguna manera, eh, eh, busques esta conexión también como que sea como una disciplina,
que aceptes que hay limitaciones personales, que hay cosas que no vas a poder cambiar aunque quieras. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Así como Ana compartía, yo te puedo comentar que sí me hace ruido todo esto que viene para el 2 de julio, porque algo en mi corazón me dice que no quiero que gane quien la gente puede pensar que va a ganar. Ustedes imagínense, porque ahora ya está muy dividida la cosa, ¿no? Pero hay algo que digo, no, es que si ganan, no sé qué voy a hacer. Bueno, ahí es a donde entra la disciplina, eso no está en mi control, es la aceptación de mi límite personal, porque yo no puedo cambiar eso. Pero lo que sí sé es que pase lo que pase y esté quien esté, yo voy a seguir, bueno, quien esté ahí al frente del gobierno de este país, yo voy a seguir apegándome a mis valores y yo voy a seguir apegándome a las cosas que yo creo que hacen de una nación algo mejor, ¿no? Entonces, buscar esa parte también y entender que hay limitaciones que pues no puedes cambiar. Buscar esta satisfacción laboral y personal a veces es muy difícil porque a veces el problema es el lugar donde estás trabajando o el lugar donde te estás desarrollando personalmente, pero también es buscarle la satisfacción, como a veces decimos en un proceso terapéutico, ¿no? Bueno, ok, ya me contaste todo lo que no hay, pero ¿qué sí hay y qué te mantiene ahí? Y a veces es algo como, pues híjole, pues nada más estoy aquí por este detalle, pues ese detalle es suficiente. Entonces en ese detalle concéntrate y agradécelo, porque eso es lo que hace la diferencia. ¿No? A veces estamos enfocados en todo esto que no hay y en lo que sí hay no lo vemos, porque esta es la tendencia que tenemos, pero es lo que hay que buscar. Ahora, ¿qué es lo que no te va a favorecer para desarrollar la resiliencia? Pues el estar mostrando constantemente carencias en el sentido del compromiso, ¿sí? Esto es algo que te va a provocar mucha vulnerabilidad. El famoso locus de control externo, que se habla mucho en psicología y que no es otra cosa que enfocarte en todo lo que sucede afuera, de lo cual tú no tienes el control. Precisamente si la gente dice, no, pero es que el gobierno, y es que tal, y todos son corruptos, y no sé qué, y bla, 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 eso es concentrarse en algo que está completamente fuera de tu control, que no te hace resiliente, que no te hace una persona comprometida, entendiendo que fluyes a pesar de no tener el control y que buscas la apertura al cambio. También, si tienes esta tendencia a considerar que el cambio siempre va a ser para mal y que no es algo que quieres, pues tampoco te va a ir bien, ¿verdad? Si siempre estás esperando algo malo, y ojo, a veces es muy válido en gente que ha vivido muchas situaciones que se pueden llegar a considerar o heridas o traumas. Es lógico que una persona tenga esta mentalidad, pero muestra precisamente la necesidad de buscar una sanidad en la confianza en sí mismo y en el entorno, y en que las cosas pueden ir para mejor. Ojo, no es todo va a estar bien, es las cosas pueden ir para mejor. Eso es diferente. No de no te preocupes, todo va a estar bien, eso no sabemos. No lo sabemos, no lo podemos asegurar. Y algo que tiene que ver también mucho con el movimiento, que Ana ya nos lo dijo, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con rigidez mental y física es algo que no promueve la resiliencia. Entonces, ojo, algo tan sencillo como que tú en este momento te pares y empieces a ver si hay alguna parte de tu cuerpo que está más rígida que de costumbre, eso ya te está señalando que no hay algo favorable en tu movimiento para que puedas afrontar las cosas de una mejor manera. Si yo por ahí le di un tip a una persona específicamente hablando de movilidad, le dije, no te preocupes por otros ejercicios, con que tú aprendas y seas capaz de levantarte del piso por ti mismo, por ti misma, eso ya te da el gane. Y es algo que se escucha muy sencillo, pero implica muchísima fuerza motriz, coordinación, fuerza muscular, etcétera. Entonces, tan sencillo, bótate al piso y haz este ejercicio de, a ver, voy a tratar de levantarme. Y si desde tu cabeza es así como de, pero ¿cómo? ¿Qué muevo primero? Y etcétera, estás mostrando falta de rigidez, bueno, más bien rigidez, no hay compromiso corporal, no hay ejercicio, no hay control.
Por lo tanto, hay que preguntarnos a qué estoy dispuesto a cambiar, ¿sí? Claro. Eso es lo que hasta este momento puedo compartir. ¿Cómo vas viendo Muy bien. esto? Es un tema muy interesante, es un tema que se desglosó el día de hoy de una manera completamente distinta a la que normalmente nos han dicho. La resiliencia es así, como te mencionaba en un momento, a veces nos venden esa idea de soportar todo y por eso es que eres resiliente, pero la resiliencia es mucho más allá de soportar. Y pues bueno, estamos a punto de terminar este en vivo, ya nos pasamos un buen tiempo, pero estamos de fiesta, turururururu, y entonces Sí. se puede que nos pasemos del tiempo, y como es una fiesta, debe haber regalos. ¿Quién quiere regalos? Sí. Levante la mano, llévelo, llévelo, hay regalo. Bueno, pues yo veo que aquí hay 5 personas que están conectadas. Si hay más, o incluso los que van a ver este video después, pueden llevarse también el regalo. ¿Qué va a ser el regalo? Bueno, va a ser una sesión para hacer un ejercicio específico de cómo te encuentras en esta parte de ser resiliente. Hay un círculo de la resiliencia, si lo conoces o no lo conoces, puedes participar. Pero es un ejercicio muy bueno que nos da una herramienta. ¿Cómo va a ser la dinámica? Tú ya viste el en vivo, compartes el en vivo, nos mandas evidencia a la página de que ya compartiste y viste este en vivo, y entonces vas a entrar en esa dinámica donde va a ser una clase privada por Zoom o por alguna otra plataforma donde solamente nos vamos a reunir aquellos que vieron este en vivo completo, que lo compartieron y que nos manden una evidencia de que realmente ya lo compartieron en algún otro lado. Hasta aquí la dinámica queda clara. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, pues bueno, están los regalos. ¡Woohoo! Y la sesión va a ser con el psicoterapeuta Amílcar Marcos y con una servidora. Entonces, entre Green Sprout y Bienestar Integral, vamos a darte como regalo esta sesión, que va a ser una sesión chiquita, donde vamos a estar en un ambiente mucho mayor cómodo, sin que haya tantísima gente escuchando y viendo, y vamos a hacer este ejercicio que es buenísimo de este círculo de la resiliencia. Trae preguntas, no te lo cuento porque quiero que lo vivas. Y entonces, bueno, aquí está este regalo de Green Sprout y Bienestar Integral para todos aquellos que vean este en vivo. Participen, compártanlo y esténse pendientes de que esta página y también Bienestar Integral traemos cosas para estar en este mundo, tratarlo de hacer mejor. Seguiré sembrando semillas de conciencia en muchos otros temas y seguimos aquí. Muchas gracias a todos y cada una de las personas que se han conectado conmigo de forma presencial o a través de esta interacción de los en vivos. Muchas gracias. Me han hecho crecer, me han hecho desarrollar mi semilla de resiliencia. Y aunque no los conozco, siempre cada persona que esté aquí, para mí son semillas hermosas, porque así somos cada uno de nosotros, tenemos un gran potencial como seres humanos y así los veo. Cuando veo a las personas en la calle y todo, los veo así como una gran semilla con un gran potencial. Los quiero mucho, les mando un abrazo muy fuerte a los que me conocen y a los que no me conocen también. Espero verles pronto. Dejen sus comentarios, dejen su felicitación, pero sobre todo recordar que si ya viste el en vivo, compártelo, manda evidencia de que ya lo compartiste y estarás participando en esta clase privada donde estaremos hablando del círculo de la resiliencia. Entonces, semillas hermosas, son las 8 de la noche en punto, 25 de mayo del 2024. Así se celebró estos 4 años. Así se celebró estos 4 años. Muchísimas gracias, Ami, por haber estado aquí. Gracias por darnos esta semilla y nutrirnos de buen conocimiento. Que sigas prosperando en todo lo que hagas. Gracias y que sean muchos, muchos años de estar aquí, siguiendo sembrando a muchos otros.
Lo que en algún momento fue tierra árida, ya no lo es. Y eso es porque eres sembradora de semillas. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, semillas hermosas. Bonita noche. A celebrar. Turururururu, turururururu, turururururu.